Ya, vamos a desarrollar en este video un nuevo ejercicio con orientación a objetos y en este caso nos vamos a afirmar, ¿cierto? Nos vamos a orientar en este enunciado. Tenemos el avión y su mecánico. Leamos el enunciado. Dice, desarrollar un programa en Java que permita representar el siguiente diagrama de clases asociado a un avión y a un mecánico. Ok, aquí ya tenemos dos clases, un avión con sus atributos, sus métodos. De los métodos podemos ver que hay un método que es privado, así como hay métodos públicos. Por otro lado tenemos un mecánico con los atributos y sus métodos que son públicos. Este rombo lo que representa es una relación de estas clases como una relación de asociación, ¿sí? Eso quiere decir que el avión tiene a un mecánico. Un avión tiene a un mecánico. ¿Ok? Dice aquí como nota implementar el método de encapsulamiento de getIset cuando sea necesario, ¿sí? Los getIset para cada uno de los atributos. Dice, las clases avión y mecánico deben implementar la siguiente lógica de negocio y sus métodos. Primero, se deben ingresar los datos iniciales tanto para el avión a crear como para el mecánico, para efectos de crear los objetos. Aquí ya tenemos que pensar que vamos a crear un menú principal, ¿cierto? Y que en el principal primero creamos los objetos para luego crear este menú de opciones. Y por otro lado, obviamente, vamos a tener las clases. Entonces dice que por pantalla uno ingresa, ¿cierto?, el modelo del avión y por otro lado, para el mecánico, el nombre y su nivel. Vamos a ver que el avión tenemos el modelo, que es un string, el combustible, que es de tipo int y que inicialmente va a partir en 100, kilometraje, que vale int, ¿sí? O sea que es de tipo int, cantidad de vuelos, int, cantidad de mantenciones, int, mantención, que es un valor booleano, ¿sí? Si no conocían mucho esta variable, es básicamente una variable que puede tener dos valores, o true o false, es como un binario, o 1 o 0. ¿Okay? Dos posibles valores a una variable, un tipo de dato primitivo, ¿cierto? Como todos los otros. ¿Qué métodos tiene el avión? Recibir mantención, donde recibe por parámetro una variable. Tiene verificar mantención, que es un método privado. Realizar vuelo, que recibe un parámetro y actualizar. El mecánico tiene nombre, nivel y tiene dos métodos, realizar mantención y cargar combustible. Perfecto. Entonces, dice aquí que bueno, se tiene que ingresar los datos del mecánico en el menú principal, pero lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. Bueno, primero dice que se va a desplegar este menú en el menú principal, pero aquí lo que nos importa es esta parte, porque dice que para cada una de las opciones se detallan los métodos que las acompañan. O sea que aquí ya tenemos que ver el código que vamos a implementar en los métodos de estas clases, ¿sí? Esto es para que podamos entender un poco el enunciado, ¿okay? Dice que al realizar un vuelo, que ese ya es un método ya, ¿cierto? Realizar vuelo. Se debe consultar qué tipo de vuelo es el que se realizará, si es nacional o internacional. O sea, opción 1 para nacional, 2 para internacional. Si es nacional, entonces se incrementa el kilometraje en 500. Si es internacional, se incrementa en 800. ¿Ok? Hablando del kilometraje. Además de incrementarse el contador de cantidad de vuelos y el sumador de kilometraje, por cada 100 kilómetros avanzados son 10 puntos de combustible. O sea que si yo recorro 1000 kilómetros, son 100 puntos de combustible. ¿Ok? Por lo cual dice aquí que antes de realizar un vuelo, el combustible a consumir, si es mayor al combustible actual, entonces no se puede realizar el vuelo. Así como también dice acá, muy importante, que cada 5 vuelos se tiene que hacer una mantención. O sea, si después de 5 vuelos no realizo la mantención, no puedo realizar el vuelo. Así de simple, ¿sí? Se deberá dar aviso y no se podrá realizar el vuelo. Cuando pasen 5 vuelos, entonces se activará el atributo mantención asignando el atributo valor a true. Ya, en esta parte del enunciado hay un detalle porque en realidad se deja en falso. Porque cuando lo dejamos en falso quiere decir que hay que realizar una mantención. ¿Ok? Entonces aquí consideren que esto es falso y el PDF que voy a subir va a estar modificado de esa forma. Dice entonces, al cargar combustible, que esto ya es el otro método, dependiendo del tipo de mecánico registrado, si es mecánico nivel 1, se cargan 100 puntos de combustible. Y si es mecánico nivel 2, 50 puntos de combustible. Perfecto. Al realizar la mantención se cargan 20 puntos de combustible por defecto, además de incrementarse el contador de mantenciones y el atributo de mantención queda en true nuevamente. Ahí es donde decíamos, ¿cierto?, que esto en realidad cuando queda en true quiere decir que estamos ok con las mantenciones. El mecánico tiene una probabilidad de fallar en la mantención. Ojo aquí, para ello se utiliza un valor aleatorio, o sea, tenemos que trabajar con la clase random.
entre 0 y 1. Si se obtiene un 0, no se realiza mantención. Si se obtiene un 1, se realizaría mantención. Con o sin mantención se cargan los 20 puntos de combustible. Perfecto. Luego dice ver cantidad de vuelo, así como la cantidad de mantenciones, un poco viendo la opción 4, opción 5, ¿cierto? Opción 6. Básicamente vemos el valor actual del atributo, ¿sí? Y obviamente dice aquí que se deberán realizar las validaciones correspondientes para que los valores establecidos no sobresalgan. Por ejemplo, que el combustible no quede en número negativo, ¿sí? Por dar un ejemplo. Bien, ¿dónde partimos aquí? Creando el proyecto, ¿sí? Vamos a crear el proyecto, entonces vamos a colocar avión y mecánico, ¿sí? Aquí creamos el main, enter. Una vez que nosotros creemos el proyecto, inmediatamente vamos a pasar a crear las dos clases. Primero vamos a partir por la clase mecánico. Bueno, antes de eso, como es usual, eliminamos estos comentarios para que no nos distraigan mucho del código. Ahí. Ya, entonces de mi proyecto voy a crear inmediatamente dos clases. Perdón, ahí. La clase mecánico y por otro lado la clase avión. Listo. Para el mecánico entonces habíamos dicho que íbamos a tener nombre y nivel, nada más que eso. Entonces vamos a decir aquí string nombre, int nivel. Listo. Aparte vamos a tener el método realizar mantención, ¿ok? Que si nos fijamos aquí es un método que retorna un valor de tipo int. Por eso que está este int al lado del método, ¿sí? Para que no nos confundamos. Es un método que retorna efectivamente un valor. Ok, para realizar la mantención, decía la lógica de negocios, que existe una probabilidad de que esta mantención no se realice, ¿sí? Para eso tenemos que trabajar con un random. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Primero vamos a decir public int realizar mantención. Public int porque lo que va a retornar es de ese tipo de datos. Y vamos a declarar una variable probabilidad igual 0. Entonces, al mismo tiempo creamos el objeto de tipo random, importando la clase, ¿sí? Y vamos a decir que la probabilidad va a ser igual al random.nextInt2. ¿Por qué? Porque es desde el 0 hasta el 1. Recordemos que cuando utilizamos el random y el nextInt, este número no se incluye. Por lo tanto, puede ser o 0 o 1. ¿Sí? Y luego que tengo esa probabilidad, voy a retornar ese valor de probabilidad al lugar donde yo invoque el método, ¿sí? Y por otro lado voy a crear el método cargar combustible, que también retornaba un int, al igual que realizar mantención. Y aquí, para poder implementarlo en la clase avión, vamos a retornar solamente el nivel, ¿sí? Y listo. Aparte, para lo demás, vamos a crear los get y los set a través del refactor y encapsulamiento de campos, seleccionando todos los campos y haciendo el refactor. Fíjense que al hacer el refactor, inmediatamente dejo los atributos en privado. Listo, tengo los dos métodos de la clase mecánico, por lo tanto me voy ahora al avión. Y en el avión voy a declarar los atributos que están acá, ¿sí? Modelo, combustible, kilometraje, cantidad de vuelos, cantidad de mantenciones y mantención. Entonces aquí vamos a tener el string modelo, vamos a tener combustible que inicialmente va en 100, vamos a tener el kilometraje, vamos a tener la cantidad de vuelos, vamos a tener cantidad de mantenciones. Si se fijan, esos son básicamente contadores. Vamos a tener boolean mantención, que inicialmente está en true, y vamos a tener el... Y aquí donde tenemos que establecer la relación de asociación entre estas dos clases, ¿ok? Aquí yo voy a decir que este avión está relacionado con un mecánico. Mecánico. Ahí. O sea que es de tipo mecánico. ¿Sí? Es como si este avión tuviera como atributo un mecánico. Eso nos dice en el fondo que lo vamos a asociar. Perfecto. Vamos a hacer el refactor antes de cualquier cosa. Seleccionamos todos los campos y se crean todos los get y set para cada uno de los atributos. Y aquí ya comenzamos a trabajar con algunos métodos, ¿cierto?
Por ejemplo, habíamos dicho que el mecánico realiza una mantención y retorna la probabilidad. Entonces vamos a programar ese método. Public void recibir mantención y vamos a recibir la realización. Fijémonos, si se fijan, el mecánico está retornando una variable de tipo int que se llama probabilidad, pero aquí lo estoy recibiendo como realización. Recordemos que aquí da lo mismo el nombre de la variable, sino que lo que importa es el tipo de variable que se está recibiendo por parámetro. Entonces, aquí básicamente preguntamos si la realización, ¿cierto?, es 1, perdón, 1, ¿qué quiere decir si es 1? Que efectivamente puede realizar la mantención. Recordemos, ¿cierto?, que eso lo tenemos acá. Si es 0, no se realiza mantención. Si es 1, sí se realiza. Y con no sin mantención se cargan 20 puntos de combustible. Entonces aquí vamos a decir que this.mantención va a quedar en true, ¿cierto? O sea que la mantención se hizo. Podemos imprimir el mecánico, y aquí concatenamos this.mecánico.getNombre. Fíjense aquí cómo ya empieza a trabajar la orientación a objetos. Pudo realizar la mantención. ¿Sí? Y luego de eso, this.cantidad de mantenciones, que es el atributo, se incrementa, porque ahí se incrementa el contador básicamente. Eso siempre y cuando se realice la mantención. De lo contrario, podemos decir que el mecánico, y aquí repetimos, ¿cierto? Mecánico.getNombre no pudo realizar la mantención, ¿sí? La mala noticia en este caso. ¿Ok? Y habíamos dicho que independiente de cualquier cosa, el combustible se va a incrementar en 20, ¿sí? Además, vamos a decir ahí que efectivamente se cargaron 20 puntos de combustible. Y además vamos a preguntar si es que se sobrepasa, si es que el combustible sobrepasa los 100, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar en 100. ¿Se fijan? Para que no se sobrepase, ¿cierto? En la lógica de negocios. Y con eso tenemos listo el método recibir mantención, ¿sí? Si se fijan, esto se va a ejecutar siempre y cuando recibamos lo que me va a retornar el método realizar mantención desde el mecánico. Entonces el mecánico realiza la mantención y el avión toma ese dato y lo procesa. Perfecto. Ese es el recibir mantención. Aparte de eso, ¿cierto? Porque eso es recién el recibir mantención. Vamos a crear otro método. Aquí estamos preparando todos los métodos para poder trabajar con el vuelo, porque el vuelo tiene hartas condiciones, ¿sí? Primero, siempre y cuando haya combustible y siempre y cuando haya mantenciones realizadas, se va a realizar el vuelo. Por eso estamos preparando los métodos con antelación. Segundo método va a ser el método privado, que habíamos visto por acá, un método privado, que es el verificar mantención, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llaman métodos privados? Porque yo lo utilizo dentro de la clase. Yo no lo llamo desde afuera. Yo no lo voy a llamar desde el main, cuando yo creé la clase de tipo, o el objeto de tipo avión, sino que lo voy a llamar desde aquí mismo, ¿sí? Entonces, por eso va a ser privado, private, void, verificar mantención. Y aquí vamos a decir int resto mantención igual 0. Ya, aquí veamos muy bien. Perdón, ahí sí. Decía aquí que luego de 5 vuelos se tiene que realizar una mantención. Eso es básicamente. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar con el atributo de cantidad de vuelos, ¿sí? ¿Por qué esto se llama resto mantención? Porque hay una forma en la cual nosotros podemos averiguar si es que se han realizado 5 vuelos, que es haciendo una división. Si recordamos el concepto de las divisiones, cuando dividimos por cierto número, si el resto me da 0, quiere decir que es una división exacta, ¿cierto? Entonces el resto es lo que me queda de la división. En este caso lo que vamos a decir es que a resto mantención, lo que se le va a asignar, ojo que ahí nuevamente hago el control espacio para que se autocomplete, ¿sí? No es que escriba súper rápido. Ya, entonces al resto de mantención vamos a decir que va a ser igual a this.cantidad de vuelos mod 5. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí?
el resto de la división de cantidad de vuelos dividido por 5, el resto de eso se lo voy a asignar a esta variable. ¿Ok? Al resto de la división. Eso es ya concepto de matemática. Entonces, ¿por qué pregunto eso? Porque si el resto es 0, al dividirlo por 5, quiere decir que es porque yo realicé 5 vuelos. Así, cuando yo realice 5 vuelos, si lo divido por 5, me va a dar resto 0. Si realizo 10 vuelos, el resto va a ser 0 nuevamente, ¿se fija? Y así, 15, 20. Pero si es, por ejemplo, 11, el resto va a ser 1, porque me va a sobrar 1. ¿Ok? Por ahí va la cosa. Entonces, si lo asignamos, después vamos a preguntar lo siguiente. Si resto de mantención es 0, ¿se fijan? Si es 0, y al mismo tiempo el kilometraje es distinto de 0, eso lo preguntamos básicamente porque es la primera vez que se va a verificar la mantención. Entonces vamos a decir que la mantención va a estar en falso. De lo contrario, vamos a decir que la mantención va a estar en verdadero. Ahí, y listo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si la mantención está en falso, quiere decir que hay que hacer una mantención. Fíjense acá, si el resto es 0, o sea, si yo llevo 5 mantenciones, porque dividí la cantidad de vuelos por 5, perdón, si llevo 5 vuelos, porque al dividirlo por 5 me da resto 0, y al mismo tiempo el kilometraje distinto de 0, eso quiere decir que al menos lleve 5 vuelos, la mantención es como de que dejamos activado esa variable, ¿se fijan? Es como un interruptor. Si no es así, si el resto no es 0, entonces la mantención la dejamos en verdadero, lo cual quiere decir que no es necesario realizar una mantención. Entonces este método lo dejamos allí. Ahora viene el método que nos interesa, que es el public void realizar vuelo. ¿Sí? Donde aquí, fíjense que según lo que tenemos acá, para realizar el vuelo tenemos que recibir un tipo de viaje. ¿A qué se refiere eso? A que si es opción 1 u opción 2, viaje nacional o internacional. Eso se ve desde el menú principal. Si es un viaje nacional, se incrementa el kilometraje en 500, así como se utilizan 50 puntos de combustible. Y si es internacional, se incrementa en 800. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a decir public void realizar vuelo y vamos a recibir el tipo de viaje. Ahí, tipo de viaje. Listo. Void porque no retorna ningún valor, ¿sí? Recordar un poquito esa parte. Entonces ahí decimos, lo primero que preguntamos es si la mantención es falsa. Fíjense que para comparar tipo de datos primitivos es igual. Lo mismo con los valores de tipo int, ¿sí? Si es falso, si la mantención está en falso, entonces vamos a decir acá, no se puede realizar el vuelo porque se debe realizar una mantención del avión. ¿Sí? ¿Ok? Entonces incluso aquí le podemos mostrar this.getModelo para mostrar un poco el modelo del avión. Entonces, si es así, no se puede hacer un vuelo. De lo contrario, ¿cierto? De lo contrario, aquí preguntamos ahora por el combustible, que es la segunda condición. Si el combustible es menor a 50, porque fíjense que mínimo un viaje utiliza 50 puntos, máximo 80. ¿Sí? Entonces, si es menor a 50, vamos a decir que no se puede realizar el vuelo por falta de combustible. Imagínense que falta combustible, ¿cierto? Ahí donde aterrizamos, en el mar. De lo contrario, ya pasando estas dos brechas, se fijan, pasando todos estos dos puntos de control, aquí ya decimos si el tipo de viaje, perdón, ahí es donde trabajamos con este parámetro. Si el tipo de viaje, que es el que viene desde el menú principal, si es 1, se fijan, ahí estamos comprobando, ¿cierto? Comparando una variable de tipo int. Si es 1, entonces, ¿qué va a pasar? Es porque es un vuelo nacional, entonces el dis.kilometraje
se va sumando en 500, el combustible lo vamos restando en 50, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí, se hizo un viaje nacional, ¿sí? Y además la cantidad de vuelos se incrementa, ¿cierto? Como contador. Y luego de eso, fíjense aquí, llamamos a verificar mantención, que esta es la parte importante. Luego de cada vuelo siempre tenemos que verificar la mantención para que vaya comparando el vuelo y si luego de dividirlo por 5 el resto es cero, va a activar la mantención. ¿Se fijan? Y luego que active la mantención, cuando yo quiera realizar el próximo vuelo, pregunto primero por la mantención. ¿Sí? Esa parte es importantísima. Luego de realizar un vuelo, siempre verifico mantención. Independiente del tipo de viaje, porque ahora viene el segundo tipo, ¿cierto? Y es el 2 por descarte. Por descarte entonces el kilometraje se va sumando de 800 en 800 porque es un vuelo internacional. El combustible también se consume en 80 puntos. La cantidad de vuelos se va incrementando y vamos a decir se hizo un viaje internacional, ¿sí? Nos fuimos a otro país y también aquí verificamos la mantención, ¿sí? Muy importante esa parte. Con eso tenemos listo el método de realizar vuelo. Nos falta el último método, que sería el public void actualizar combustible. Y vamos a colocar que recibe un int tipo. Ahí. ¿Por qué recibe este parámetro de tipo al actualizar el combustible? Porque recordemos que el mecánico tiene el cargar combustible y lo que retorna es su nivel, ¿sí? Recordemos nuevamente que de acuerdo al nivel de mecánico se pueden cargar o 100 puntos de combustible o 50 puntos de combustible. Entonces aquí en los métodos del avión decimos, aquí en vez de un if como hicimos acá, podemos hacer un switch, ¿sí? Y lo que vamos a evaluar es justamente el tipo que viene llegando por parámetro. Y podemos decir que en el caso de que el tipo sea 1, el combustible eh, queda en 100. ¿Se fijan? Porque es el mecánico de nivel 1. Implementamos el break y en el caso 2 se incrementa en 50 solamente el break y luego de que termina el switch, ¿cierto? Hacemos la validación, se podría decir, si el combustible es mayor a 100 o sobrepasa, se fijan, entonces lo estabilizamos en 100. Y luego de eso podemos decir carga de combustible realizada por, y aquí concatenamos dis.mecánico. Fíjense que dis estamos llamando a la clase avión, al objeto avión. Entonces estamos llamando al objeto del objeto. ¿Se fijan? Dis.mecánico.getNombre. ¿Sí? Y ahí le podemos concatenar ahí el signo de exclamación. Entonces carga de combustible realizada por, y ahí llamamos al nombre del mecánico que está asociado a ese avión. Teniendo esos métodos, lo único que nos faltaría, luego de crear estas dos clases, es la clase principal, ¿sí? En la clase principal, no olvidemos que tenemos que primero crear el escáner. Public static scanner s va a ser igual a new scanner system.in y aquí hacemos el import correspondiente. Ahí. Y aquí declaramos las variables que necesitamos ingresar por pantalla. En este caso vamos a necesitar para el avión el modelo, ¿sí? Para el mecánico, nombre mecánico, ¿ok? De tipo int vamos a necesitar el nivel del mecánico, vamos a necesitar la opción, porque vamos a tener un menú de opciones, y vamos a necesitar el tipo de viaje, que es o nacional o internacional, ¿cierto? Para que también podamos elegirlo como opción. Entonces la primera parte, como decía aquí arriba, es que se tienen que crear los dos objetos, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir, primero, ingrese el modelo del avión, ¿cierto? Y aquí lo leemos por pantalla. Modelo va a ser igual al next line, ahí. Listo. Luego decimos, podemos crear el avión, ¿sí? Avión A va a ser igual a new avión.
considerando que el objeto se va a ser llamado A. Y luego vamos a decir a.setModelo, ¿cierto? Le damos por parámetro, le entregamos el modelo a través del método set para modificar su atributo. Así como también ahora vamos a decir ingrese el nombre del mecánico del avión. ¿Sí? Entonces aquí leemos por pantalla el nombre. Nombre mecánico va a ser igual a next line, ¿cierto? Se lee por pantalla. Y ahora tenemos que leer el nivel del mecánico, que puede ser o 1 o 2. Entonces aquí lo podemos validar. ¿Sí? Implementamos esa estructura y decimos ingrese el nivel del mecánico. Si es 1, va a ser obviamente mecánico nivel 1. Y si es 2, va a ser nivel 2. ¿Sí? Ahí. Entonces nivel mecánico va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine, ¿cierto? La forma de leer valores de tipo entero. Entonces aquí validamos que el nivel del mecánico si es distinto de 1 y también es distinto de 2, va a volver a preguntar por el nivel del mecánico. Esta es otra forma de validarlo. ¿Sí? Cosa que si ingreso un 0 o un 3, como va a ser ninguno de estos dos, vuelve a preguntar. ¿Sí? Una forma de validarlo. Entonces, una vez que tengo el nombre y el nivel, yo ahora creo el objeto de tipo mecánico, ¿cierto? Y m.setNombre, y aquí llamamos nombre mecánico, y m.setNivel, y ahí nivel mecánico. Listo, le entregamos los atributos, y con eso ya podríamos decir aquí avión y su mecánico creados. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a decir aquí menú de opciones. Ingrese el número de su opción. ¿Cierto? Esto es típico que hemos creado antes. Y entonces lo hacemos con un do while, considerando que la opción sea distinta de la opción que significa salir. Y aquí la opción salir es la opción 8. Entonces, siempre y cuando sea distinto de 8, va a volver a repetir. Entonces, aquí decimos y mostramos en el fondo cada una de las opciones, ¿cierto? 1, realizar vuelo, que es la que tenemos acá, realizar vuelo, cargar combustible y así sucesivamente. 1, entonces realizar vuelo. 2, cargar combustible. 3, realizar mantención. 4, ver cantidad de vuelos, ¿cierto? Ok. 5, ver cantidad de mantenciones. 6, ver kilometraje. 7, ver nivel de combustible. Ahí, ¿cierto? Y 8, salir. Perfecto. Entonces luego de que mostramos todas las opciones, como la variable se llama opción, la leemos por pantalla. ¿Cierto? Opción va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine. Listo, se lee la opción. Ok. Entonces ahora que leímos la opción, la vamos a evaluar, ¿cierto? Con un switch, como estamos acostumbrados a hacer con los menús de opciones. En el caso de que la opción sea 1 y la persona efectivamente quiere realizar un vuelo, aquí tenemos que preguntar, ¿cierto? En realizar vuelo, si es un vuelo nacional o internacional, opción 1 y 2, que eso es algo que también tenemos que validar, por lo tanto también podemos implementar un do while, ¿sí? Y esa variable es tipo viaje, ¿ok? Entonces vamos a decir aquí, ingrese el tipo de viaje, 1 nacional, 2 internacional, ¿sí? Lo dejamos como entre paréntesis, y tipo viaje va a ser igual a integer, ¿cierto? Punto parseInt s.nextLine. Ahí. Entonces aquí validamos de la segunda forma. Se fijan, aquí validamos 1 y 2. Aquí lo mismo, pero lo podemos validar de la segunda forma. Si es tipo viaje es menor a 1 o tipo viaje mayor a 2. ¿Se fijan? Si el viaje es menor a 1 o bien mayor a 2, si se sale por cualquiera de los dos rangos, vuelve a preguntar. Entonces una vez que pasa ese filtro, ahí recién vamos a decir
que el avión, fíjense que es de tipo objeto A, el avión va a realizar un vuelo. ¿Y qué le enviamos por parámetro? El tipo de viaje. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va primero a verificar la mantención, va a verificar el combustible y luego recién pregunta por el tipo de viaje que viene llegando por parámetro. ¿Se fijan? Si es uno, ahí se realiza cierta lógica de negocio. Si no, si es dos, por descarte, aquí, ¿por qué no ponemos nuevamente un if? Porque ya validamos aquí en el main que sea uno o dos. ¿Se fijan? Si no, perfectamente hubiese colocado else y un if tipo viaje es igual a 2. Pero no fue necesario porque lo validamos en el menú principal. Perfecto, ahí estamos realizando el viaje. Entonces tenemos el quiebre del case 1, case 2, que corresponde a cargar combustible. Para el cargar combustible, básicamente vamos a decir aquí a punto, actualizar combustible. Fíjense acá, actualizar combustible. ¿Y qué le vamos a enviar por parámetro? Recuerden que el mecánico va a cargar combustible. Fíjense lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se ejecuta primero? Lo que está dentro del paréntesis, o sea, cargar combustible. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a retornar el nivel de ese mecánico. El nivel de ese mecánico. Y recordemos que el nivel se lo asignamos al comienzo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que ese nivel, dependiendo de cuál sea, 1 o 2, se le va a enviar por parámetro inmediatamente a la llamada del método actualizar combustible. ¿Y qué va a hacer actualizar combustible? Toma ese nivel y dice, si es 1, cargamos todo. Si es 2, solamente 50. Que es lo que decía acá mismo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos listo el cargar combustible. ¿Sí? Bastante sencillo. Break. En caso 3, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a decir, y aquí es como lo mismo, ¿cierto? El avión va a recibir una mantención, que esa mantención es de forma aleatoria, ¿cierto? Está dada al azar. Y aquí nuevamente llamamos al mecánico que va a realizar la mantención. Entonces lo mismo, primero se realiza la mantención, esta es la probabilidad que es de tipo random, que puede ser 0 o 1, y se retorna esa probabilidad para que se procese en recibir mantención. Y aquí, si la realización es 1, entonces pudo realizar mantención. Si no, no pudo. E independiente de eso, se incrementa en 20 los puntos de combustible, que es lo que está por acá. ¿Sí? Con o sin mantención, hay 20 puntos de combustible. Perfecto. Luego de eso, hay un quiebre. El case 4 es ya ver cantidad de vuelos. Aquí es más que nada mostrar los valores. ¿Sí? Entonces vamos a decir la cantidad de vuelos es, y le concatenamos a.getCantidad vuelos. ¿Se fijan? Es más que nada mostrar los atributos a través de los métodos get. Case 5 era cantidad de mantenciones, después kilometraje, después nivel combustible. Entonces case 5 vamos a decir la cantidad de mantenciones es a.getCantidad mantenciones. El quiebre, case 6, vamos a decir el kilometraje actual es de, y le concatenamos a.getKilometraje y le podemos concatenar kilómetros. El quiebre y el case 7, que es el casi último, ¿cierto? Perdón, otro salto. El nivel de combustible es de, y le concatenamos a.getCombustible. El quiebre. Y listo. Y teniendo la opción luego del switch, vamos a decir fin aplicación. Perfecto. Entonces aquí tenemos un programa bastante completo. Vamos a ejecutarlo. Perfecto. Modelo del avión A21. El nombre del mecánico. Cualquier nombre, ¿cierto? Juancho. Ingrese el nivel de mecánico. Nivel 1. Listo. Avión y mecánico creados. Aquí ya tenemos el menú de opciones. Vamos a realizar un vuelo. Tipo de viaje nacional. Se hizo un viaje nacional. Otro vuelo, también nacional. Se hizo un viaje nacional. Ahora vamos a hacer un vuelo, también nacional, pero dice que no se puede por falta de combustible. Entonces, si vemos el nivel de combustible, es 0. Por lo tanto, vamos a cargar combustible.
y ahí nos dio un error. Vamos a ver por qué nos dio este error. Null pointer exception. A ver. Entonces vamos a ahora probar la aplicación. Antes nos falta un detalle. Habíamos dicho que en el avión, como atributo tenemos un mecánico. Entonces eso lo tendríamos que agregar aquí, ¿cierto? Luego de que se crean, yo tengo que decir que el avión le vamos a setear al mecánico y le enviamos el objeto M. Eso es lo único que nos faltaría. Entonces ahora sí, vamos a probar la aplicación. Y el modelo, por ejemplo, SDF1, nombre del mecánico del avión, puede ser cualquier nombre, ¿cierto? Pablo. Ingrese el nivel de mecánico 1. Listo, avión y mecánico creados. Ahí tenemos el menú de opciones. Vamos a realizar un vuelo de tipo nacional. Y listo, se hizo un viaje nacional. Otro vuelo de tipo nacional, se hizo un viaje. Y a la tercera vez que querramos hacer uno, no se puede por falta de combustible. Si vemos el nivel de combustible, es 0. Entonces vamos a cargar combustible y carga de combustible realizada por Pablo. Entonces si nuevamente vemos el combustible, como es un mecánico de nivel 1, cargó 100, no 50. Entonces, si vemos la cantidad de vuelos, es de 2. Realizamos 2 vuelos más, ¿cierto? Y ahí nuevamente tenemos que cargar combustible. Realizo un vuelo. Se hizo un viaje nacional, o sea que tenemos ahora 5 vuelos. Ahora es donde necesitamos la mantención. Entonces, si queremos hacer un vuelo, no se puede realizar el vuelo porque se debe realizar una mantención del avión SDF1. Perfecto. Entonces, realizar mantención. Y dijo, ¿se acuerdan aquí? Esto es aleatorio. Puede que pueda hacer la mantención, así como no. En este caso no pudo. Entonces solamente se cargó combustible, pero no se realizó la mantención. Entonces, nuevamente realizar mantención y ahora sí pudo. Y se cargaron 20 puntos de combustible. Si vemos el nivel de combustible, es de 90. Entonces podemos realizar un vuelo de tipo nacional. Se hizo un viaje nacional. Y así sucesivamente. ¿Se fijan? Si veo la cantidad de vuelos, ya llevo 6. Puedo ver el kilometraje, 3000 ya llevamos. Si puedo ver también la cantidad de mantenciones, llevo 1 y el nivel de combustible 7. Entonces ahí nos funciona efectivamente la aplicación. 8, salir, fin de aplicación. ¿Okay? Espero les haya gustado este ejemplo, está bastante completo y les va a guiar para futuros ejercicios.